Buenos días a todas y a todos. Ciudadano presidente del Centro Nacional de Estudios Históricos, los saludamos. Ciudadanos invitadas, ciudadanas invitadas y ciudadanos invitados, síganse a tomar asiento. Buenos días a todas, buenos días a todos. Reiteramos nuestro saludo. Muchísimas gracias. Bienvenida a nuestra querida profesora María Elena Lovera, que viene haciendo su entrada. Saludamos a todos nuestros amigos, amigas, compañeros, asistentes permanentes, los quienes estén viniendo por primera vez a este espacio. Les agradecemos mucho la gentileza, la solidaridad, el apoyo. Este es un lugar donde se debate historia, se debate antropología, arqueología, periodismo, conocimientos diversos. Y este espacio es para oír a alguien. En una ocasión el comandante Chávez estaba haciendo un discurso y era un ruidajón y dijo, ¿será que esta revolución nuestra es así desordenada? Camaradas revolucionarios, pido atención, por favor. Entonces, aquí estamos cada 8 días cuando el tiempo y las circunstancias lo permiten. Agradecemos muchísimo que ustedes empleen el tiempo en apoyar este espacio. Ustedes saben que este espacio se mueve porque ustedes vienen. Si viene una sola persona, agradecemos la presencia y le hablamos con el mismo respeto que si vienen los 150 que hay hoy. Y entonces, hoy tenemos la participación de nuestra queridísima profesora Judith Valencia. Profa, a mí me dieron una cantidad y yo dije, pero, bueno, quien no conozca a la profesora Judith Valencia, ay, como que además que todos somos conocidos. Entonces, la profesora Judith Valencia nos va a hablar hoy de un tema que es lacerante todavía en la piel de todos nosotros, de quienes estuvimos en ese momento y de quienes hemos conocido lo que ese acontecimiento generó. El Viernes Negro se conoció así, le pusieron una connotación de negro. Bueno, fue el quiebre de un modelo económico financiero, de una asociación de intereses que se vino desde los años 58 para acá. Entonces, desde el programa mínimo que pedían los partidos de la derecha a la caída de la dictadura y que se construyó sobre la base de un modelo financiero dependiente, para decirlo. Yo no sé si esa expresión es así correcta. Quien sí sabe hablar de esto es la profesora Judith Valencia y por eso les pido un aplauso para ella porque nos va a hablar de esto, pues. Profa, por favor. La profa Judith Valencia va a hablar como los grandes oradores y los grandes líderes, de pie, así, para que no vayan a creer que los años le hayan hecho efecto, no, de ninguna manera. Gracias, Manuelito. Pero fíjate, no voy a hablar del quiebre, como dijiste, de un proyecto, todo lo contrario. Voy a hacerle un llamado a los historiadores para que estudien la continuidad, porque ese es el proyecto del enemigo, ese es el proyecto de la contrarrevolución. Y voy a hablar sobre el proyecto de la contrarrevolución y entonces hay que ponerle atención. Y no es cualquier proyecto. Voy a comenzar dando un regalo. Fíjense si el proyecto estuvo bien estudiado, que este es la estrategia del Estado hecha por Cordiplan en 1975, que da luz al quinto plan de la nación. Nosotros nos lo robamos de Cordiplan y aquí está el robo. Se lo entrego al Centro Nacional de Historia. Aplauso para la profesora. Para la investigación. Lo tengo desde 1975, que nos lo robamos de un escritorio de Cordiplan.
Aquí está hecho en stencil, por supuesto, en esa época. Y aquí está la síntesis que se le presentó a el país. Está aquí. ¿Viste? Gracias, profesora. Bueno, Aquí hay los mitos para una tesis de maestría de historia. bueno. Aquí hay los mitos. Pero es importante, ¿sí? Ahora, deshacerme de eso no es cualquier tontería, porque uno a veces tiene su corazoncito. Pero sí me interesó que vieran el volumen del estudio que lleva a Carlos Andrés al primer gobierno, hecho por el equipo de Gumersindo y de la burguesía emergente. Tengo aquí a Alfredo Pérez, tengo a Paravicini, que en aquellas épocas, sobre todo Alfredo, trabajamos en colectivo, lo que hoy voy a hablar. Porque quiero comenzar, además de agradecer, hablarle a los compañeros historiadores, aunque lo que tengo aquí es mi vejentud de amistad. Las tengo a casi todas las que quedamos de pie. Está Elsa, María Elena, Mariela, Carmen, todas las que quedamos de pie de aquellos tiempos. Dámelo en la mano, hija, porque ya el susto que me da de que me va a caer encima, ¿sí? Entonces, pero quisiera comenzar diciéndoles que de lo que voy a hablar es producto de trabajo en equipo. Y llamar a Alexander y a todos los compañeros del Centro Nacional de Historia a la importancia del trabajo en equipo. Pero no trabajo en equipo que cada quien hace lo suyo y después lo pega. No. El que cada quien, cada semana, le dice lo que pesca y descubre y se lo suma a lo que pescó el otro y así se van elaborando los materiales. Entonces, de lo que le voy a hablar es producto del primer equipo que formé parte, el equipo de Armando Córdoba, en el Instituto de Investigaciones de la Universidad Central, el equipo de proceso político al cual Alfredo Pérez fue parte, aquí presente, el equipo de las negociaciones contra el ALCA, que también tengo aquí a Reinaldo y creo que a Reinaldo nada más del equipo contra el ALCA. Y todos fueron trabajos en colectivo, fueron debates en colectivo. Cada quien aporta, se toma el pulso de lo que aporta, se debate en colectivo semanalmente. No invalido ningún aporte personal, solo comento una manera de impulsar las intuiciones que surgen del cada día del grupo, del colectivo, porque así debemos pensar. Si lo logramos así, logramos muchas cosas. Fíjense ustedes que yo trabajando en esos equipos y además en el aula y los pasillos y cafetines de la Universidad Central de Venezuela, logré algo que después les voy a comentar en detalle, que es la diferencia entre endeudamiento y deuda. La deuda es un dispositivo de la estrategia. ¿Y cómo la pescamos? Había un tesista que trabajaba inversiones y un día me dice, profe, a partir del 79, 80, 81, no aparecen datos de inversión directa extranjera. No aparecen, el Banco Central no publica, no hay inversiones directas extranjeras. Y eso nos puso en el bombillito y años después vamos a sacar la conclusión que hoy les voy a comentar aquí, ¿sí? Entonces, ¿cómo elaborar? Nos preguntamos, ¿cómo elabora estrategia la contrarrevolución? Y dicen, ay, en tanques de pensamiento, todos atentos a los hilos del tejido y entendiendo la política para desilvanar el campo de batalla, porque es una guerra entre fuerzas. Y es, ¿acaso esa guerra entre fuerzas, aunque sea entre sectores de la misma burguesía,
No es lucha de clase, es lucha de clase, pero es una guerra entre fuerzas y es ese el lugar, ese es el campo de batalla, con las mismas intenciones o en contra, pero ahí trabajan en colectivo. Entonces, ¿cuál es la tarea? Que hay que tomarle el pulso a los hilos que tejen y destejen el campo de batalla en un campo en donde las fuerzas con intención van, vienen y siguen trazando la estrategia, porque es con intención. Pobrecitos los sociólogos, y saludo a mis amigas, los sociólogos y las sociólogas, que creen en Weber, que creen que el capitalismo es irracional. No. El capitalismo es un organismo vivo que tiene intención porque lo manejan personas, lo maneja gente. No lo manejan todavía las máquinas, a pesar de que algún día puede ser, pero que nos volvamos los humanos máquinas. Pero esos tanques de pensamiento son los que elaboran la estrategia. Hagamos nosotros nuestros propios tanques de pensamiento. Dejemos de ser individuales, porque la política no es económica, es de producción y distribución. Es militar porque defiende los intereses de quien ganó la pelea. Y es financiera porque es monetaria, porque financia, es decir, es el aceite que le da fuerza a ese engranaje. Y nos preguntamos, ¿qué es el imperialismo? ¿Qué ha sido? ¿Cómo dio sus primeros pasos? Es importante la independencia entonces, porque nosotros decimos que somos anticapitalistas y antiimperialistas. ¿Y somos anti qué? ¿Por qué? ¿Qué son? ¿Qué son el capitalismo? ¿Qué es el imperialismo? Pero de repente, así, a la alegre, creemos que el imperialismo es igual a la colonización. No, el imperialismo es diferente a la colonización. El tiempo de la colonia era entre metrópolis, contra colonias. El tiempo del imperialismo no es solo la guerra entre metrópolis, comenzó siendo la guerra entre metrópolis, pero es guerra entre los capitalistas a partir de finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX y con muchísima crueldad. ¿Por qué? Porque el 2022, ¿qué nos ha dicho? El 2022 nos ha dicho que desde siempre fue con exterminio intencional, que esa expansión ha sido con exterminio intencional desde siempre, fuese contra unos o contra otros. Entonces, la clave para poder entender ese imperialismo es ver el mapa, ver el mundo, ver hacia dónde lanzaron los hilos de ese tejido y con qué lo lanzaron. La clave es la inversión de dinero fuera de las fronteras nacionales. Invierten el dinero fuera de las fronteras nacionales. Entonces ahí hay un primer hito en el mundo. El paso del mercado mundial a la economía mundial. No es lo mismo. No es lo mismo el mercado mundial de la época colonial a la economía mundial de la época imperial. No es lo mismo. La economía mundial amarra el territorio, hace enclaves en el territorio, se ajusta y es un arte de gobernar. Convertir el dinero en capital, que Marx lo explica tan maravillosamente, pero tan poco entendido, porque es el dinero el que se convierte en capital. El capital no es capital, no, es el dinero que se convierte en capital. Y se convierte en capital y por eso es una relación social. Ese es el acertijo de la economía política, el arte de gobernar. Ludovico una vez dijo, lo único que han inventado los ingleses es el negocio. El arte de gobernar de los ingleses es el negocio, que comienza con los piratas y sigue después con la inversión directa extranjera. Esto para comenzar. Esto es el abreboca. Esto es el inicio y el preámbulo. Porque hay cosas de esas que me preocupan. Primero, de que no
de que yo lo dije, yo lo hago, yo lo pienso. No, yo ni lo dije, ni lo hago, ni lo pienso. Lo hice, lo pensé y lo hago con colectivos. Y si no tengo colectivos, no funciona, porque es con colectivos con los que se alimenta la posibilidad de tener estrategias. Y ahora comento, Homero Español, que está aquí también, me pregunta un día, Judy, ¿y por qué todos los que hablan de Pérez Jiménez no hablan del imperialismo? No había imperialismo, ¿qué pasó? Y Chávez nos preguntaba, ¿dónde está el socialismo? Que vale lo mismo preguntarnos, ¿y qué es el imperialismo? ¿Por qué el imperialismo y por qué la independencia que hemos logrado es lo fundamental? Porque si no entendemos lo que es el imperialismo, ¿para qué vale la independencia? ¿Para qué vale la defensa de la soberanía? Pero durante mucho tiempo, y a veces lo seguimos cometiendo, el grandísimo error de defender intransigentemente posiciones de los partidos en los cuales militamos. Somos más militantes que investigadores, cuando deberíamos ser militantes, investigadores, investigadores, militantes. ¿De acuerdo? Sergio Bagú, un viejo amigo muy querido, por allá por 1947, ojo, todavía no había OEA, había TIAR, no había OEA. Acababa de terminar la Segunda Guerra. Y cuando dijo capitalismo comercial, uy, por favor, si el carácter de la revolución era antifeudal y de alianza con la burguesía nacional. Y esa era la línea desde 1928. ¿De acuerdo? Entonces, por supuesto, Sergio Bagú no pudo republicar la edición de un libro maravilloso, sino hasta el 91. De 1947 se reubicó en 1991. Y ahí nos dijo algo maravilloso, que siempre guardo con mucho cariño. No usen una plantilla cuando estén entre la gente. Quítense la plantilla, porque con la plantilla se la ponen sobre la realidad y solo ven la plantilla, lo que marca la plantilla, y no ven la realidad. Y eso lo dice en su edición del 91, ya casi antes de morir. Pero también hubo otro caso, que fue el caso de André Gunder Frank. Cuando trabajábamos la teoría de la dependencia, yo, parte del grupo de Armando Córdoba, en donde pasaba por aquí el Teotonio, el Aníbal, el Fernando Enrique, el Faleto, todos en el aula de la central, los recibíamos después que habían sido votados de la Argentina y del Uruguay, vía hacia México. O el Darcy, que se quedó aquí. Y un día, André Gunder Frank, en 1969, en una reunión de los sociólogos latinoamericanos, dice, viva la dependencia, ha muerto la dependencia. Dejemos a Lenin y vayamos más atrás. Agente de la CIA, por supuesto. Y él lo que estaba diciendo era que teníamos que ir más atrás, que no podía ser la plantilla de Lenin, que teníamos que ir más atrás, que el capitalismo tenía más años, tenía más tiempo, estaba tejiendo el mundo desde hace un tiempo anterior a lo que Lenin en el grupo de la primera generación de marxistas sintetiza en Imperialismo, fase superior de capitalismo, lo que eran las investigaciones de Hilferding, de la Rosa, de todos los de la primera generación de marxistas, incluido Hobson, incluidos los radicales liberales ingleses, Fabiano. ¿De acuerdo? Entonces es importante. Y André Gunder Frank nos llevó a el sistema mundo, nos llevó para atrás, nos llevó para el sistema mundo, pero por supuesto era gente de la CIA. Y el caso también de proceso político,
cuando dijimos, negro, que la nacionalización no era tal, sino que era la internacionalización de nuestro petróleo, que ahora es evidente, es Citgo, es evidente, ¿de acuerdo? Era la internacionalización de nuestro petróleo. También fuimos agentes de la CIA. ¿De acuerdo? ¿Para quiénes? Para los que decían que la alianza era con la burguesía nacional, que la alianza era y la revolución era antifeudal y no anticapitalista. ¿De acuerdo? Entonces, de allí dejo esa reflexión para los que con corazón quiero que vuelvan a formar equipo, porque solo en equipo podemos pensar. En 1976, cuando eso dijimos, casi que fuimos para la cárcel por haber dicho eso. Pero hoy la realidad nos dice que era así. Dejemos eso para atrás y hablemos con Chávez, Fidel y el 2022. Todo lo que decimos de aquí para adelante tiene que estar, yo diría, sellado por la conjunción del tiempo Chávez-Fidel, Fidel-Chávez. Y lo que el 2022 le dice al mundo con Ucrania, aunque ya se lo había dicho en Siria en el 2015. ¿Quiénes son los terroristas? ¿Quiénes arman a los terroristas? ¿Quiénes dan la logística a los terroristas? La OTAN. Entonces, ante esa evidencia, nosotros tenemos que entender que el capitalismo es un personaje, es un organismo vivo, es mutante, y tenemos que leer en esas mutaciones, que son las que forjan el campo de batalla. Pero nosotros seguimos repitiendo, sin confirmar, con la plantilla de Bagú, sin confirmar, seguimos repitiendo. No, es que Roosevelt trajo y dejó a Nelson. Roosevelt es el bueno, el malo es Bush. No, pero es que el bueno es Carter, el malo es el otro. No, amiguito, no, amiguito. Franklin Delano Roosevelt, presidente desde el 33 hasta el 45, cuando muere, en Uruguay, Montevideo, en la sexta conferencia panamericana, en 1933, encargó a Nelson Rockefeller de todos los tratados de reciprocidad comercial firmados con América Latina. El nuestro se firma en el 38 y lo firma López Contreras. Lo trajo y lo dejó encargado en América Latina. No es Betancourt el que traje a Nelson, no. Es que la tarea de Nelson es pegarse a todos los dirigentes y se le pega a Betancourt y convence a Betancourt y Betancourt se monta en esa lancha. Pero Nelson Rockefeller llega el 33, no llega al 45, no llega con Betancourt. Pero como tenemos la plantilla de militantes, si estamos con Medina, estamos contra Betancourt. Si estamos con Betancourt, estamos contra Medina. Por favor, tenemos que romper esas compuertas. No podemos seguir así. Es lo mismo cuando decimos, no, pero es que el bueno fue Kennedy. Y nos olvidamos que la Alianza para el Progreso fue el exterminio y la contrainsurgencia. Nos olvidamos, pero nos olvidamos de Playa Girón. Pero Kennedy es el bueno. Y lo mataron por bueno. O decimos que Carter, que lo presentaban como sembrador de maní, y era ingeniero nuclear, es ingeniero nuclear porque todavía vive, o dijo que nuestro sistema electoral era una maravilla. Carter es el bueno y resulta que el gobierno de Carter es el primer gobierno de los Estados Unidos en donde el grupo Bilderberg, que funciona dentro de la trilateral, porque el grupo Bilderberg viene con el rey de Bélgica desde el año 53
y se mete en la trilateral que preside todavía, a pesar de los 100 años, David Rockefeller, que surge en el 73, ¿de acuerdo? El grupo de la trilateral, gobierna con Carter. Mondales, su vicepresidente, es de la trilateral. Entonces, si nosotros no buscamos esos hilos y no entendemos esos hilos y diferenciamos unos de otros, no hay política imperialista, no hay imperialismo, no hay intención en la inversión extranjera, no hay dominación, no hay dominación. Y entonces solamente traigo esos elementos porque estoy en el Centro Nacional de Historia, porque estoy en la Casa de la Historia Insurgente, y solo así podemos hacer historia insurgente. Punto final. Hasta primero, que no fue un regaño, Alexander, fue una lección de vida a los 86 años. Nada más, ¿ok? Entonces, ¿cómo plantear? ¿Cómo abordar? ¿Cómo conversar sobre el tema de hoy? 40 años del Viernes Negro. ¿Cómo abordar ese tema? 1983. Me pregunto y les pregunto, es que el problema central fue la devaluación. Para eso es sencillo. Agarro el libro de Gumersindo, leo una página de su polémica con, ya les digo con quién polemiza, con Abdón Vivasterán, en su polémica, y veo cuáles fueron los efectos de la devaluación sobre nuestro pueblo. Es facilito, son puros números, porque ellos no dicen eso, el efecto de esos números, sino dicen números. Entonces, ese fue el efecto de la devaluación sobre el pueblo. Entonces, el problema no lo voy a centrar con los efectos de la devaluación, no. ¿Y es que acaso fue CAP entonces? ¿Fue Carlos Andrés? Ah, no, pero fue Herrera Camping, fue ADE, fue COPEI. Las consecuencias de la devaluación, sus efectos, el empobrecimiento, la pauperización, ese debate entre Gumersindo y Vivasterán, ya lo sabemos. Ya lo sabemos. En el 2023 lo tenemos clarito, clarito. La secuencia de acontecimientos, esa historia insurgente, el Caracazo, los iracundos en la calle en 1989, el 4 de febrero y el 27 de noviembre, el por ahora, la esperanza y la responsabilidad. El 6 de diciembre, Chávez presidente. El 99, proceso constituyente. Entonces, yo no voy a abordar este tema. Yo no voy a abordar los efectos que tuvo la devaluación sobre el pueblo. No. Si ya lo sufrimos, lo vivimos, lo tenemos consciente y estamos venciéndolo. O sea que eso no lo voy a agarrar por ahí. Eso es puras cifras, puros indicadores. No, yo me voy para acá. Cuando Alexander me dice que venga a hablar de eso, ay negro, ¿cómo recordé aquellos debates? Me puse yo a pensar en el 76, matan a Jorge, asesinan a Jorge. ¿Y qué hacemos? Nos persiguen, éramos nosotros los de Nijaos. Y entonces 5 profesores, fuimos a la asociación de profesores, pedimos un crédito, y con ese crédito empezamos a sacar una revista que se llamó Proceso Político y que tuvo 8 números. Entonces, cuando Alexander me dice, empiezo yo a desempolvar papeles. Y ahí encontré la ruta con la que vengo a hablarles hoy. No los efectos de la devaluación,
Los efectos de la devaluación los sufrimos, los vivimos, los vencimos y los estamos venciendo. Entonces, ¿dónde pescar los hechos cruciales de la estrategia capitalista imperial que desembocó en un día crítico, viernes 17 de febrero de 1983? O sea, ¿dónde pescar esos hechos? Divago. ¿Cuál es escoger? ¿Cómo armar el mapa? ¿Cómo armar el campo de batalla? Lo agarro 10 años antes, 1973, la crisis de la energía. Nixon, la conversión y el no respaldo del dólar al oro. El mismo 73, la trilateral. El grupo de Bilderberg del 53 funcionando 20 años después al interior de la trilateral. Me digo, no. Muy a pesar, sale Caldera, entra CAP, denuncia el Tratado de Reciprocidad Comercial, ese es un señuelo, la denuncia del Tratado de Reciprocidad Comercial. Cuando hablan los economistas de por qué no nos industrializamos, de por qué no sustituimos importaciones, por favor, ignorantes. Desde 1938 con López Contreras teníamos un tratado de reciprocidad comercial en donde una página estaba el petróleo y en la otra hasta cochino en lata importábamos. Y en 1973 Caldera creyendo, Copey creyendo que ganaba las elecciones, denuncia el tratado porque Caldera era parte también de la estrategia de la burguesía emergente. Por eso el chiripero, por eso sale y se va con Convergencia. ¿De acuerdo? Porque los tradicionales de AD y Copey no entendían nada. Pero Caldera y Carlos Andrés sí entendían y por eso tienen que regresar. Porque sí entendían, porque sí eran parte de esa estrategia. Entonces, sale Caldera, entra CAP, denuncia el Tratado de Reciprocidad. Ese es un señuelo que le da vía libre a la estrategia. Le da vía libre a la estrategia. Esa estrategia que le acabo de regalar a Alexander, que ese montón de páginas no se hace en 2 días, y que llega Carlos Andrés con esa estrategia del Estado ya elaborada, que van a sintetizar en el 5º plan, pero es esa la estrategia, Esa estrategia que ya la habían probado en Brasil con el golpe de Goulart. Vincular los capitales nacionales, hacerlos internacionales y vincularlos al capital extranjero, porque el capital es nacional mientras no puede invertir internacionalmente. Ese es su único vínculo de nacional. Pero me voy más para atrás y digo, no, como que tampoco es por ahí. Pero Rostov, que era del equipo de Kennedy, junto a Kissinger, que es el que le da el empleo, y Kissinger y David Rockefeller todavía viven, Rostov, en un libro, por aquí está, Estrategia de un mundo libre, así se titula, de una editorial troquel que nadie conoce. Pero bueno, Rostov, ahí está el libro. Nos lleva para atrás, para 1961. Ya no es 1973, no, es 1961. Es la Alianza para el Progreso. Es el paquete de la contrainsurgencia y de la reestructuración del Estado que trae la Alianza para el Progreso. Pero el mexicano de ahorita dice que hay que volver para la Alianza para el Progreso. Y nosotros aplaudimos al mexicano. Ay, sí, que viva, que venga la ayuda, que venga la Alianza para el Progreso. ¿De acuerdo? Y nada de que agarramos la historia de la Alianza para el Progreso. Trae la contrainsurgencia, trae la muerte del enemigo interno. La Alianza para el Progreso es un compromiso con la Organización de Estados Americanos, con la CEPAL, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Trae supuestamente la sustitución de importaciones y el desarrollo
industrial. Y entonces podemos volver otra vez a calcar la Alianza para el Progreso por sobre los muertos. Rostov dice, y ahí me da una pista, no es el 73, Judy, es más para atrás. Me dice, pero no me lo dijo esta semana, me lo dijo en los equipos que trabajábamos. Yo estoy trayendo los resultados de aquellos tiempos, ¿ok? ¿Qué me dice? Me dice, después del lanzamiento del Sputnik, y es que los jóvenes saben qué fue el Sputnik, en 1957, la Unión Soviética comenzó a acentuar sus presiones sobre el mundo no comunista. 1957. Inmediatamente más para atrás. 1954, 10ª conferencia. Dije que en la 6ª, Roosevelt dejó a Nelson Rockefeller. En la 10ª, en Caracas, inaugurando nuestro edificio rojo de la Biblioteca de la Universidad Central, se dota a la Organización de Estados Americanos de la doctrina anticomunista. La OEA tiene una doctrina anticomunista. Ay, no, pero es que no nos invitaron a la cumbre, ni a Nicaragua, ni a Cuba, ni a Venezuela. ¿Y quiénes son los responsables de la política de cumbre? Los responsables son la OEA. La OEA no puede invitar comunistas, tiene una doctrina anticomunista acordada en marzo de 1954, en la última conferencia panamericana. No hubo más. La 9ª había organizado la estructura. No pudo dotarla de doctrina. Primero porque mataron a Gaitán y después porque no tenía la correlación de fuerza. 7 gobiernos, comenzando con el de Gallego, van a caer para que en el 54 existe una correlación de fuerza para darle una doctrina y dotar a la OEA de una doctrina, la doctrina anticomunista. Entonces Rostov nos abrió las entendederas. Ah, pero ¿y qué fue el plan Marshall? Porque también pedimos un plancito Marshall. Necesitamos un plancito Marshall. ¿Qué fue el plan Marshall? Que surge justo en el tiempo de la OTAN, 47-49. El plan Marshall fue la reconstrucción de Europa y Japón para la contención de la expansión del comunismo. Lo dice George Marshall en el preámbulo cuando entrega el proyecto en MIT. Lo dice, o sea, no hay que juzgarlo ni que interpretarlo, no, lo dice. Así como Pompeo dice Marshall, igualito, lo dice. La posguerra, Eisenhower, Kennedy, Johnson, los 50, 64, 68, Nixon, 69, 74, Carter, 56, año clave, llegó Carlos Andrés. El anticomunismo y la contrainsurgencia, el exterminio del enemigo interno, el enemigo 26 de julio, Cuba. Los rebeldes, el 26 de julio, Cuba. Y hacia América Latina, aplaudan todos. La política de integración económica, la OEA con la CEPAL, con la ALALC, Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, el experimento Brasil del 64, desarrollo industrial con alianza de capitales extranjeros y nacionales, con la alianza entre capitalistas. Y en Venezuela me encuentro con una cosa maravillosa. Nos encontramos, ¿verdad, negro? Nos encontramos. Y encontramos un dato. 1964, era Leone. Pero inventan una comisión de reforma administrativa del Estado. Van a reformar el Estado. ¿Pero quién la preside? Pedro Tinoco. Y Pedro Tinoco va a reaparecer después como presidente de toda esa estrategia, junto con Gumersindo y con todo el grupo. Pero él viene trabajando desde el 64, no lo sabíamos. No sabíamos que desde el 64 habían pescado a Carlos Andrés,
lo habían separado de Acción Democrática, viene la pugna Carlos Andrés Rómulo Betancourt, porque Leoni fue candidato del Buró Sindical de Acción Democrática. Betancourt no estaba de acuerdo con la presidencia de Leoni, y eso son cosas históricas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que justo nos encontramos la reforma y aparece ese personaje, Tinoco. Después, la reforma educativa, diablo, 68-70, el parasistema, el diversificado, se reforma la ley de universidades. Vea, Copey con Pérez Olivares y con Moros Jersey, también empatados en la reforma, Bueno, y me vuelvo a preguntar, y es que el problema central es la devaluación y sus consecuencias. No, Judy, no es la devaluación y sus consecuencias, sino que tienes que pescar los hechos cruciales que marcaron la estrategia capitalista hemisférica. Ahí es donde está la respuesta. En la estrategia capitalista hemisférica, que comienza con la alianza, pero que después muta, después de Chile y Allende en el 73, y aparece el Plan Cóndor. ¿De acuerdo? O sea que se quitan la careta. Si antes exterminaban al enemigo interno, ahora legalmente, legalizados con el Plan Cóndor, tienen derecho a exterminarlo. Entonces, la respuesta la voy a encontrar en los hechos cruciales marcados en la estrategia capitalista hemisférica, porque soy anticapitalista, soy antiimperialista, lucho por mi independencia, es el único bien logrado en el tiempo de Bolívar y en el tiempo de Chávez. En Venezuela, ¿qué está pasando entonces en Venezuela? Atención, en 1964 aparece la reforma del Estado. Aparece Pedro Tinoco, que reaparece justamente cuando se establece la política de la Gran Venezuela. Aparece el Plan Tinoco, ahí lo tienes, el Plan Tinoco unido a la estrategia del Estado. El Plan Tinoco es un apéndice a la estrategia del Estado. Entonces, digo, será Caldera, Luis Herrera, Carlos Andrés, Lucinchi. No, Judy, ninguno de ellos. La estrategia capitalista hemisférica, no pierdas la pista, es la estrategia capitalista hemisférica. Y entonces logro y le damos mayor importancia a la estrategia del Estado. Y ahí es cuando, con el robo de la estrategia del Estado y los volúmenes que le acabo de entregar a Alexander, comenzamos a entender y comenzamos a agarrar el hilo del tejido de esa estrategia. Y estábamos tan en lo correcto, tan lo que hay que expulgar es el periodo de Carlos Andrés, el periodo de la Gran Venezuela, para entender por dónde vienen los golpes del proceso actual de la contrarrevolución. Que cosa curiosa, en 1983, el Congreso Nacional, revisando la Constitución de 1961, en su artículo 247, incluye la enmienda de la reelección. Tiene que regresar Carlos Andrés. En 1983 tiene que regresar Carlos Andrés y Caldera, SOS. Los otros no entienden. Quieren hacer una contracción económica. No, es con nosotros. ¿De acuerdo? Y entonces en 1983, pueden volver a ser reelectos. Los que sí entendían, siendo AD y Copey, que después no los va a apoyar AD ni los va a apoyar Copey en su regreso, en su reingreso, ¿de acuerdo? Sino sectores de el Congreso de la República en 1983 permite que regresen. Ese es un dato que nos confirma que la estrategia del imperialismo
que había experimentado en Brasil el vínculo de lo extranjero con lo nacional, que se había detenido por el caso chileno, que había tenido que limpiar el hemisferio del enemigo interno con el Plan Cóndor, con la guerra centroamericana, tenían que regresar. Entonces voy descartando y repienso. Chávez pescó en Bolívar todas las ideas pendientes, inconclusas, traicionadas. Esa es la tarea. Pescó en Bolívar todo eso. Nosotros tenemos que pescar en ese periodo todos esos elementos para saber que sí tienen proyecto, y ese es el proyecto. Y esa es la importancia de volver a hablar del 7 de febrero del 83, no los efectos de la devaluación. Entonces repienso que Chávez pescó en Bolívar. Pienso que la conjunción temporal Chávez-Fidel, Fidel-Chávez, ¿nos brinda qué? Nos brinda, bueno, nos brinda montones de cosas, pero yo escojo dos. Nos brinda el ritmo del contraataque. Si nos atacan, contraataca. ¿Dónde está el látigo de la contrarrevolución? Nos brindaron un ritmo, hicieron en 10 años juntos lo que estaba por hacerse. Y una manera de hacerlo, todo a la misma vez. No es que tú te ocupas, tú te ocupas, tú te ocupas, tú te ocupas, tú te ocupas. No, todos nos ocupamos de un tema general, debatimos y vamos sumando elementos a la elaboración de esa política. Entonces, 2022 y 2023 nos obliga a retomar el ritmo y a retomar la manera. Y entonces sigo con la ruta. La ruta que tengo que leer es la ruta de ese periodo, del periodo de la Gran Venezuela, y siempre teniendo en mente el mensaje de Siria y de Ucrania, que el capitalismo ha sido siempre, no solo con Hitler, siempre expansión con exterminio intencional, porque el capitalismo es racional, es intencional, es un organismo vivo, no es irracional, porque lo vemos como cruel y entonces lo perdonamos. Pobrecito, es que es irracional. No, es que es racionalmente cruel, racionalmente criminal. Entonces la tarea es pescar en el trayecto de las intenciones de la estrategia gringa, yanqui de posguerra, el desenvolvimiento cruel, criminal de la expansión pretendida de anexar a Venezuela a su territorio mundial. Y eso está todavía pendiente. Eso lo tienen ellos como tarea pendiente, como tarea pendiente. Ahora, yo quisiera, además de aclarar el cómo debemos funcionar y el ritmo que debemos tener, yo quisiera comentar con ustedes 3 términos que me preocupan mucho, porque los utilizamos todo el tiempo. Y quiero aclarar esas nociones confusas, son solo 3. El endeudamiento histórico, los créditos interestatales, eso que le pedimos a Holanda, a Inglaterra, para pagar las guerras, para invertir en gastos de guerra, no son la misma cosa que la deuda adquirida por préstamos al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a la Banca Comercial Internacional, como política de inversión en los 70 del siglo XX. La deuda como dispositivo estratégico no es endeudamiento. Los compañeros que trabajan ese tiempo entonces hablan del endeudamiento que viene desde siempre, porque siempre hemos estado endeudados. No, amiguito, ese es un endeudamiento. La deuda es un dispositivo estratégico. Es un dispositivo estratégico que yo empecé a descubrir cuando David, ese alumno que todavía está en el Banco Central, cuando David me dice, profe, es que no puedo avanzar en la tesis. No aparecen datos de inversión extranjera directa. Y empezamos a ver que el dinero que entraba era por deuda.
no era como antes. ¿De acuerdo? Entonces no es lo mismo. Otro error que cometemos es que el desarrollo económico planteado como sustitución de importaciones por la CEPAL, en el caso venezolano no era posible. No como dicen los economistas y los que hablan de que por incapacidad, por no inteligencia, por no política. No, Venezuela tenía un tratado de reciprocidad comercial con los Estados Unidos, firmado en 1938 por López Contreras, que estuvo vigente hasta el 72-73, que lo denuncia Caldera. Entonces, se me prende un bombillito, es una denuncia oportuna. El que ganara las elecciones del 73 tenía vía libre para poder planificar en Venezuela la estrategia continental del capital internacional. Lo denuncia Caldera. Y el otro elemento interesante a tener presente es las diferencias internas entre ADE y COPEI, que las tratamos como problemas personales entre unos y otros y no nos damos cuenta que no, que eran posiciones estratégicas al interior de esas organizaciones. No era el fin de los partidos políticos, no, era el inicio de una conjunción, así como decimos que demócratas y conservadores son lo mismo. Ajá, entonces en ADE y en COPEI, ¿de acuerdo? Habían sectores que estaban con la burguesía emergente y otros que estaban con la burguesía tradicional. Unos que le respondían a Follmer y otros que le respondían a Cisneros. ¿De acuerdo? Pero no es un quítate tú para ponerme yo. No. Entonces pesco y ya voy llegando al punto, al punto que es la ruta. Entonces, ¿cómo me trazo la ruta? ¿Cómo me trazo la ruta desempolvando ese montón de papeles que tenía ahí guardados? En 1964, con el golpe de Goulart en Brasil, experimentan consolidar la unión entre los capitalistas, la burguesía nacional brasileña, con las corporaciones privadas estadounidenses. Este mismo año aparece la Comisión para la Reforma Administrativa del Estado en Venezuela, bajo la presidencia de Pedro Tinoco en gobierno de Leone. En 1970-73, Chile interrumpe la expansión de esa estrategia. Hay una pausa con el Plan Cóndor. En 1973, en Venezuela es electo Carlos Andrés, quien viene apoyado y con estrategia de Estado, que no son dos paginitas, sino ese mamotreto que está ahí. Viene con estrategia de Estado bajo el brazo. ¿Qué dijimos en ese momento en proceso político de lo que era esa burguesía emergente? Dijimos, leo, políticamente la nueva burguesía emergente se expresa en tendencias totalitarias, convergiendo con el proceso global de América Latina. En Venezuela se da este proceso con dos características centrales. Una, este sector actúa en el seno del gobierno y es el que orienta fundamentalmente la política económica y los propósitos de reestructuración del Estado. Este sector ha entrado en franca pugna con el propio Partido Acción Democrática, CAP, que gobernó, a pesar de haber ganado con la mayoría y tener la mayoría en el Congreso, gobernó todo su primer año por decreto. Esos decretos son históricos, son bellos. Condona la deuda agrícola. Si yo tengo deuda agrícola, sin pedirlo, me la condonaron. Amanecí sin deuda. Sigo leyendo, hay un área de la dirección ADECA que está en estrecha alianza con la burguesía emergente, con Morales Bello a la cabeza. Este sector emergente ha avanzado lo suficiente como para crear una vasta red de intereses. Subterráneamente, un aparato político personificado por, leo, Carmelo Lauría, Constantino Quero Morales, Diego García, que es uno de los pocos que están vivos, Pedro Tinoco,
Gumersindo Rodríguez, David Morales Bello, Cisnero Gustavo y Ricardo, Rosen Gustavo, Enrique Delfino y otros. Esos son los que aparecen y dan la cara, nada más. Pero el grupo es mucho más grande que ese. Sigo diciendo, es un sector que se plantea un nuevo modo de relación con el capitalismo monopolista transnacional, caso Brasil. El nuevo sector emergente, a pesar de estar consciente de la absoluta correspondencia de sus intereses estratégicos con los intereses del capital monopolista transnacional, no está satisfecho con las condiciones de subordinación. O sea, está pidiendo más, pues. No está satisfecho con las condiciones de subordinación, ni le son lo suficientes los límites del mercado interno. Su pugna es porque está pidiendo más, está pidiendo que como capitalista nacional de Estado petrolero le den preferencias de expansión en la región. Este nuevo tipo de asociación es la operación del Grupo Cisnero. Voy a dar dos ejemplos de operaciones que confirman lo que acabo de decir. Compró las acciones en Venezuela de la International Basic Economy Corporation del Grupo Rockefeller, dueña de la cadena de supermercados CADA. Además, el 20% de la casa matriz, es decir, de Rockefeller en los Estados Unidos. Y puso cadenas en El Salvador y en Ecuador. O sea, es la expansión del capital nacional de ese sector emergente en vínculos directos con la trilateral, con Rockefeller, ¿de acuerdo?, hacia el resto de América Latina. En el quinto plan aparecen incorporados aspectos esenciales del Plan Tinoco. Detrás de la reforma administrativa propone y está el objetivo de reorientar globalmente la forma, ojo, escuchen, la forma cómo se utilizan los cuantiosos recursos con los que cuenta el Estado venezolano y el objetivo declarado de limitar al máximo las mediaciones de carácter burocrático y partidista para garantizar eficiencia y rentabilidad empresarial. Este objetivo, Carmelo Lauría lo comenta, el trámite normal de la administración se realice a través de ejecutivos permanentes en el Consejo Nacional de Corporaciones, que no deben ser objeto de cambio político, a través de los cuales la burguesía emergente ejerce su dominación. ¿De acuerdo? Entonces existe un organismo político que está impulsando la política de la Gran Venezuela a través de la estrategia. Claro, Fede Cámaras chilla, ¿no? Porque Fede Cámaras tenía el grupo emergente adentro, pero el grupo emergente no era mayoría. Chilla. Y exige que el Plan de la Nación y el Plan Tinoco, que el Plan Tinoco es el que suma ese elemento de independencia empresarial al interior del gobierno para el manejo de los recursos del Estado. Para el manejo de los recursos del Estado. Entonces, Fede Cámaras pide que el Plan de la Nación y el Plan Tinoco se redefinan y las metas sean más modestas y realizables. Esto lo dice en 1976, cuando acaba de aparecer el plan. Y ahora viene ya la parte final. Y Gumersindo, aquí voy a hacer un recordatorio histórico. Gumersindo Rodríguez se fue con nosotros, la Juventud de Acción Democrática, cuando la fundación del MIR, en 1961. En 1961 había un periódico que se llamaba el Periódico de Izquierda, que era el periódico del primer movimiento de izquierda revolucionaria, porque hay dos, uno del 61 y otro que se refunda en el 72. Ese primer MIR, Gumersindo escribe el editorial de izquierda del llamado a la guerrilla.
del llamado a la montaña. Y Domingo Alberto, que era el director, se hace responsable del editorial. Gumersindo, como todos los fundadores del MIR de aquella época, tenía vínculos con personajes en Acción Democrática. Por supuesto, todos éramos hijos de Adeco. Y le dan una beca y se va a Londres a estudiar. Cuando regresa, a finales de los 60, ya ese primer MIR no existe, ya está el cuestionamiento, ya Teodoro ha salido con su eurocomunismo y con la paz democrática, y Gumersindo vuelve de nuevo a Acción Democrática. Ese es Gumersindo, hombre brillante, inteligente, además de inteligente, bueno, formado en London School of Economics en Londres. Entonces, ese es el personaje clave. Cuando Luis Herrera dice, recibo un país hipotecado, en 1979, cuando le ponen la cinta, responde Gumersindo, no, hay solo que capitalizar la deuda. ¿Qué quiere decir eso? Que la deuda que se había obtenido para financiar la gran Venezuela en las industrias básicas, lo que había era que entregársela al capital privado, nacional e internacional. Eso era todo. Y se acababa la deuda. Porque con el pago de eso, y lo dice Gumersindo, que era que la burguesía emergente adquiera en propiedad con su inversión las corporaciones estatales y con ello el gobierno, con lo que va a recibir, cumple con los préstamos, con los pagos de deuda. La deuda es un dispositivo, es una presión para la privatización, es un elemento para que el gobierno de Estado no tenga con qué, ¿de acuerdo? Y por eso el plan Tinoco. Una burguesía emergente nacionalista, se trata de un nacionalismo, porque lo dice Gumersindo ahí, Gumersindo define, pobrecito Wilber Castro Soteldo, tanto que le han echado en relación a la burguesía, a la burguesía revolucionaria. Y resulta que eso aparece en los libros de Núñez Tenorio, en la política del Partido Comunista de esa época, y aparece también en Gumersindo. Entonces Gumersindo se sentía él mismo nacionalista y dice, se trata de un nacionalismo burgués como cualquier formación ideológica, representa intereses de clase, es el sector emergente de la burguesía que sale a disputar dentro del sistema capitalista a nivel mundial una cuota mayor de ganancia. Más claro, no canta un gallo. Y eso lo dice aquí, en su propio texto, ¿De acuerdo? Define lo que es nacionalismo. Y sigue, expresan la voluntad de expandirse sobre mercados externos. Sin duda, la medida de política económica que ha sacado mayor provecho político el sector emergente es la nacionalización del petróleo. En Venezuela, desde Fedecámaras hasta la izquierda, dio su respaldo a la nacionalización. Entonces, de la nacionalización, con el uso de los recursos, con la comisión especial de las corporaciones, están mandando. Las empresas transnacionales conservan en la nacionalización, hecho curioso, eso también nos lo robamos, negro, ¿te acuerdas? Nos robamos dos tratados. Nos robamos el Tratado de Relaciones Comerciales y el Tratado de Tecnológico. Entonces, el tratado, las transnacionales con la nacionalización quedaron y conservaron el control absoluto de la comercialización, cosa que nos está pesando ahora, y el monopolio de la tecnología, cosa que nos está pesando ahora. Esos son dos contratos, de acuerdo, que quedan en manos de las transnacionales cuando aparece PDVSA. Lo que llamamos el proyecto de la burguesía emergente en Venezuela no es un invento genial. No es un invento genial de un grupo de hombres.
Este representa las necesidades y las posibilidades históricas. Por eso es que es la historia del imperialismo, histórica. Está insertado en la estrategia imperial del régimen de dominación burgués en Venezuela, con aspectos progresistas de las industrias básicas. Nacionalizaciones, el desarrollo de las industrias básicas entra en una nueva división internacional del trabajo a nivel hemisférico continental. En los 70 anexan el territorio a la estrategia imperial, inserción de Venezuela en la economía mundial, prueba de ello Citgo y Bebaoil, que era en Alemania, que fue vendida antes, y Citgo. El proyecto lo impulsan a nombre del nacionalismo y CAP aparece, recuerden los que estaban en esa época, como líder del tercer mundo. Recordamos, ¿no? Era el grupo del... Bueno, tanto es así que hay historia en Centroamérica. En 1979, Luis Herrera dirá, recibí una Venezuela hipotecada. Abdón Vivas Terán, alumno sobresaliente, excelente, cum laude de la Universidad Central de Venezuela de la Escuela de Economía, presidente del Congreso en ese momento, será el que elabore la política de contracción. La política de contracción. Entonces viene el boom de la Gran Venezuela, viene la inserción, viene el grupo de la burguesía emergente funcionando directamente a través del gobierno y con planes y estrategias escritas, establecidas allí, de acuerdo, y mandando. Y dice el plan, desde la presidencia, desde Cordiplan, desde Fomento, han generado un programa ambicioso. Se pretendió ejecutarlo simultáneo, una programación financiera incorrecta, una incorrecta proyección de la disponibilidad de los recursos, intencionalmente, ahí se pesca un término, intencionalmente subestimados, a fin de presentar un panorama financiero halagador, intencionalmente. Decían que tenían con qué y no tenían con qué, pero el sentido era no decir que tenían con qué. El quinto plan de la nación programa artificialmente emprendido con todo ese tanque de pensamiento que está ahí. Y sigue diciendo, la panacea fue hallada en la recurrencia al expediente y al crecimiento de la deuda pública nacional, en especial su componente externo, tendencia que podrá resultar irreversible. Ahí hay otro elemento que nos dan los mismos copellanos que están diciendo que ellos tienen que parar el trote al proyecto. Para terminar, propone el gobierno de Herrera Camping un plan de estabilización a corto plazo. Vivas Terán, Copey, acoge la propuesta y aquí les dejo otro brillante. Se apoyan en Juan Pablo Pérez Alfonso. Juan Pablo Pérez Alfonso no ha firmado la entrega de cuenta del ministerio y ha dicho que el quinto plan es un esperpento en su inexcusable endeudamiento. Entonces utilizan a Pérez Alfonso, líder histórico ADECO, para fundamentar la contracción que plantea Vivas Terán, que no solo es dirigente de Copey, sino además era presidente del Congreso. Gumersindo Rodríguez dice una cosa buenísima. Le responde Gumersindo Abdón y le dice, redimensionar hacia abajo, no hacia el pueblo, sino hacia abajo. Dice, redimensionar hacia abajo desestimularía la inversión en el país y el ahorro se va a fugar. Son parte de toda la comunidad de ahorristas pequeños, medianos, grandes
y produciría una masiva salida de capitales. Así le responde en el año 81 Gumersindo al plan de Vivas Terán. Sigue Gumersindo: me preocupa que el gobierno oriente políticas contrarias a las mejorías intereses nacionales. Lo que está planteando es la necesidad de aprovechar la plenitud, lo que debe plantear es la necesidad de aprovechar a plenitud el potencial productivo, y no puede ser la contracción que desestimularía la inversión en el país. Entonces yo me pregunto, yo intuyo, ¿la contracción es estrategia de presión para estimular la fuga de capitales? O sea, la contracción fue parte de la política enemiga para hacerle entender a esa burguesía nacional que no pidiera cuotas de mayor ganancia, sino que se uniera a los intereses del capital internacional. La contracción es estrategia de presión para estimular la fuga de capitales, porque la fuga de capitales en diciembre del 82 y hasta febrero del 83 llega a 30.000 millones de dólares. La fuga de capitales de diciembre a enero. El Consenso de Washington de 1973, ¿cómo contribuyó a la tentación de la deuda? Ofreció dinero fácil para desarrollo tecnológico. Bolivia se lo pidió al Banco Mundial, pero Venezuela, como era rica, a la Banca Comercial Internacional. Y ahí inmediatamente suben los intereses de la deuda, y al subir los intereses de la deuda, que es el precio del dólar, se multiplicó la deuda de manera impagable. Pero eso fue de hoy para mañana, de mañana para hoy. Pero las privatizaciones, los gobiernos de Estado, queda así con que las privatizaciones de los servicios y las empresas estatales. Los capitales se fugan en el 83, los capitalistas con deuda, aquí hay otro dato, consiguen el aval del Estado en el gobierno de Lucinchi en el 85. Los privados que tenían deudas y que estaban deudores consiguen el aval del Estado. El Estado corre con el pago de la deuda de los privados y además consiguen el estatuto de que se les trate como inversionista internacional, como capital extranjero, porque estaban en la banca comercial de Nueva York. ¿De acuerdo? Entonces Gumersindo dice: los efectos de la contracción no se hicieron esperar. En 1980, el descenso de la tasa real de rendimiento de las inversiones y una aguda incertidumbre tuvo, y yo digo que la intención era que tuvo una determinante influencia en la masiva fuga de capitales. La fuga de los ahorros de los particulares venezolanos lograron calificación de inversionistas internacionales, y la fuga de capital de las empresas transnacionales fue presignificativa. 30.000 millones de dólares abandonaron el país por el pánico económico. Pero consigo otra pista que me la da también Gumersindo. El problema de la deuda, esta es una perla. Gumersindo dice, con el descaro, dice: el problema de la deuda debe tratarse con los Estados Unidos al más alto nivel político. Depende el juicio que el presidente de los Estados Unidos le merezca la calidad de los activos financieros venezolanos en la cartera de los bancos norteamericanos. Este criterio, es decir, el juicio del presidente de los Estados Unidos, desciende a los auditores y controladores de la banca privada de la Reserva Federal. O sea, había que tratarlo, así era de importante el tratamiento que le daban. Concluyo con un comentario final. Para nosotros los de izquierda, en todos los análisis que hacíamos en relación a la elaboración
o al análisis de coyuntura. La inversión directa extranjera que había invadido y había hecho enclaves en el territorio venezolano era la huella del imperialismo. El enclave petrolero era el enemigo. Esa inversión era la que, con la teoría de la dependencia, había que romper. Si nosotros sabemos que la primera empresa, la de Rockefeller, todavía aparece en 1865, justo después de la Guerra Civil, y hacia acá tiene una gran influencia en 1908 y sobre todo en 1926, cuando la crisis del precio de los productos agrícolas. Esa huella del imperialismo se queda borrada y no tratamos más la ruta de la inversión directa extranjera. La guardamos. ¿La guardamos cuándo? Cuando en 1975 la nacionalización, adelantándose con intención, que está ahí en la estrategia, a la reversión del 83. Había una ley de reversión elaborada en 1961. Pero ¿quiénes estaban en el Congreso en 1961? Estaba Francisco Mieres, estaba Raúl Domínguez, estaba la izquierda en 1961 en el Congreso. Y es que la que elabora la ley de reversión y elabora la reforma agraria de ese tiempo. Pero se nos olvida, porque como en el 63 los meten en el San Carlos y lo votan, se nos olvida que del 61 al 63 estábamos en el Congreso. Somos parte de la elaboración de esas leyes. Entonces la nacionalización adelantó y con intención la reversión, la reconversión del 83. Y ahí desapareció el enemigo. Hubo apoyo a la Gran Venezuela, a la estrategia del Estado, al quinto plan. Avanzó la burguesía emergente. Y desde el 65 lo venían pensando, con Pedro Tinoco como operador visible y CAP como candidato. 1965, 1975, es la elaboración de esa estrategia, de ese plan de Estado, es la captación de operadores. Y en el 73, cuando se da el consenso de Washington, entra la deuda como dispositivo y la política de las privatizaciones. El exterminio del enemigo interno, Cóndor, el eurocomunismo, todos esos elementos influyen en la pérdida de visión, pérdida de la ruta, pérdida de la posibilidad de tener una comprensión de que ese sigue siendo el proyecto de la contrarrevolución. Ese sigue siendo el proyecto. Entonces, sí tienen proyecto. Si nosotros estudiamos ese proyecto, podemos hablar con los compañeros de Sidor y los compañeros de las empresas de Guayana y recordar en relación a las empresas del Estado, ¿no? ¿Sí sirve? Ajá. Bueno, entonces eso, de allí la gran importancia, Alexander, y eso te lo dejo para tu tarea, porque ya mi tarea la cumplí hoy. La tarea que me asignaste, la cumplí hoy. ¿De acuerdo? Yo en este librito que apareció en el 2000, en el año 98, en mi último trabajo de ascenso a titular, analizo el problema de la deuda, ¿de acuerdo? Y planteo el elemento de la deuda como dispositivo. Bueno, eso era todo. Bueno, muchísimas gracias a nuestra querida profesora Judy Valencia. El que entendió, entendió. El que crea que la burguesía no tiene un proyecto, va a tener que escuchar la grabación del programa, profesora, porque
Bueno, muchísimas gracias. Con la anuencia de la profesora, profa, con su permiso. Con su permiso, pero anticos, como decimos allá, anticos.